El Gobierno vasco, dentro de su estrategia del voluntariado, valoró la posibilidad de crear un proyecto en el que la participación y la colaboración entre la administración pública y la ciudadanía sería un aspecto importante a tratar. A raíz de ello, en el 2017 surgió este proyecto Berria. Aunque la residencia se desarrolla de manera presencial durante día y medio, realmente empieza una semana antes, ¿no? Cuando las participantes reciben un sobre que lo que trae es la ficha de proyecto que tienen que rellenar para empezar a reflexionar sobre el proyecto, ¿no? Nos hemos reunido aquí alrededor de 35 personas procedentes de Euskadi y del resto del territorio español. Son principalmente técnicos de la administración pública, proyectos que ya están trabajando en sus diferentes municipios para fortalecer entre ellos las experiencias y la forma de mejorar cada uno de los proyectos. Hacemos dos ejercicios, primero uno de identificar agentes y luego otro de estudiar las relaciones que se establecen entre esos agentes que pertenecen a la comunidad. Volvemos un poco a centrar qué preguntas queremos atender en la residencia y son preguntas que de alguna manera contrastaremos, por un lado, con los proyectos inspiradores y también con las asesorías entre pares, con el resto de participantes. Ya para ir cerrando tenemos la extracción de la cosecha de aprendizajes. Para eso tenemos un ejercicio en las 4 habitaciones, ¿no? ¿Qué queremos cuidar? ¿Qué debemos dejar? Otro espacio para pensar en aclarar y una última que es por dónde vamos a empezar, por dónde vamos a probar a hacer esos proyectos. Ya como cierre un poco de la residencia hacemos un ejercicio sobre los próximos pasos. Nos llegó una carta para poder participar y poder trasladar uno de los proyectos que es Voluntary Serri. ¿Cómo llevar un proyecto de empleo desde Berria hasta el sur de India? Hemos trabajado también un poquito con los agentes de la comunidad, que me ha ayudado a saber un poquito con quién puedo contar y qué relaciones tengo que tener con todos ellos. Lo que nos funciona mucho es tener esa red de municipios que se encuentran con la excusa de decidir para hablar en principio de la propia plataforma, pero a partir de ahí articular otro tipo de inquietudes, problemas, necesidades, incluso experiencias, aprendizajes. Pensar ya desde el principio con toda la potencialidad de la red. Generar una experiencia de usuario, una experiencia de interacción que altera las lógicas y que se basa en la confianza, en el afecto, en la cercanía, en la proximidad. Lo que hemos descubierto es que para generar esos espacios de confianza viene muy bien tener figuras de fuera que ayuden en la facilitación y el acompañamiento para poder tener espacios de diálogo y de gestión del conflicto que nos ayuden a seguir avanzando. Preguntes que ens fem sobre el nostre projecte en els diferents àmbits de col·laboració intrainstitucional a la ciutadania, la part de col·laboració social amb entitats i aquesta part que és la que ens interessa, que és la conjunta entre allò públic i la ciutadania. Ver si estamos respondiendo también a las necesidades concretas que tienen o ha surgido de las necesidades que creemos nosotros o nosotras en la propia entidad. Muchas veces impulsar proyectos participativos te pone un poco en evidencia porque es un poco abrir la caja de Pandora, pero yo creo que también son de los proyectos más gratificantes de mi experiencia profesional. Beldurretik ari gara eta beldur horrek ez digu uzten aurrera pausuak ematen eta frogatzea bera da erronka momentu honetan, ez? Baliabide ezberdinen bitartez edo hemen lortu ditugun erreminta estrategien bitartez. Udaletan ezinbestekoa dela beste sail batzuekin harremanak. Lehengo barne lanketa bat india da. Eta udal barruan bertan harreman horrek nola eraiki, etorkizun batean zeharkakotasuneko ohitura hori edo erronka hori lortzeko. El término cuidar aplicado a todos los niveles del proyecto, tanto al cometido como a las relaciones
como la propia organización y niveles de participación. Pertsonen voluntadea edo interesa edo zeharka lan egiteko grin hori nola landu aldan. Yo creo que los técnicos tenemos que tener claro cuáles son los límites, que a veces no nos los dejan tan claros o creemos que son otros, tenerlos en cuenta, pero no perder toda la energía peleando contra ellos. Es un marco en el que tenemos que trabajar, pero bueno, no resignarnos, seguir con ello, pero avanzar, que eso no nos bloquee.